Y para finalizar este mes de la mala reputación, hablaremos de un ave que tiene un nombre muy intimidante, pero la verdad solo es un nombre, su dieta y la apariencia, cosas que no han evitado que sea víctima del ser humano por mitos. Ese es el quebrantahuesos. ¡Vamos al video! El quebrantahuesos es un buitre del viejo mundo, que presenta hábitos alimenticios algo especiales, por así llamarlos. Como los otros buitres, se alimenta de carroña, y con diferencia de los buitres del nuevo mundo, estos localizan su comida a partir de la vista. Recordando que los que habitan en América localizan a los cadáveres a partir del olfato. Esta es un ave ampliamente distribuida en el planeta, pero dependiendo de dónde se localice, está en grave peligro de extinción. Por ejemplo, en Asia habita en países como China, hasta llegar a la península arábiga, pero en países como Israel se ha declarado extinto. En Europa solo habita en pequeñas regiones de los Alpes y una pequeña región de España, en la zona de Andalucía, al norte del país, e inclusive se puede localizar en algunas partes de África. Pero estas poblaciones han desaparecido con el tiempo, sobre todo en Europa, por varios motivos que veremos más adelante. Pertenece a la familia de los cipítridos, un clado caracterizado por ser aves rapaces diurnas, y pertenece al subgénero Gypaetus, o buitres del viejo mundo, donde se conocen dos subespecies. Y por muchos es considerado un volador magnífico, y no es para menos, ya que planea en las montañas de su hábitat. Son aves grandes con una talla que va de 94 a 125 centímetros de alto. Solo su envergadura llega a los 2,5 metros hasta 3, con un peso que puede variar entre 4 a 7 kilogramos. Siendo una de las 5 aves más grandes de Europa. Presentan un plumaje oscuro, con el pecho color marrón y con la cabeza llena de plumas blancas, y unas de color negro que descienden desde la cuenca de los ojos hasta sobrepasar el pico, formando un singular bigote, de ahí que su nombre en latín signifique literalmente buitre barbado. Y si recuerdan el video del cóndor californiano que hice anteriormente, dije que presentan la cabeza calva por higiene, y este es uno de los pocos buitres que rompen esta regla. Esto se debe a su dieta. Son aves que llegan a cazar presas vivas, pero en raras ocasiones, predilectándose más por la carroña, pero una en particular. Esta es una especie osteófaga, que se alimentan de la osamenta dejada por los depredadores, que a su vez son limpiados casi en su totalidad por otros animales. Después de estos, es el turno de que el quebrantahuesos se alimente de los restos de carnes dejados, el tuétano y los huesos. Es decir, se come las sobras de las sobras que dejaron los otros animales al comer. Es la razón por la que evolutivamente siguen presentando plumaje en la cabeza, debido a que no tienen la necesidad de meterla en el interior del cadáver. Los huesos de menor tamaño son tragados sin ningún problema, pero los de gran tamaño, como pueden ser el húmero, el fémur o el cráneo, los tienen que romper. Esto lo logran al levantar su alimento y dejarlo caer en las rocas para que se rompa, y por medio de su lengua, que es tiesa y con bordes curveados, sacan el tuétano o la médula como si fuera una cuchara. También utilizan este método para romper el caparazón de algunas tortugas. Entonces, si llegan a ver alguno sobrevolando encima de ti, procuren no quedar abajo de él, porque te puede dejar caer algo en la cabeza. Esta costumbre de dejar caer los huesos para partirlos es única de esta especie, pero no es un hábito que todos los quebrantahuesos realicen, pero los que sí lo hacen, los dejan caer a una altura que puede ir de 30 a 60 metros de altura, con el viento de frente para vigilar la caída. Y si con esto no consigue romperlo a la primera, repetirá el proceso hasta lograrlo. Para poder digerir los huesos, esta ave utiliza un método que comparte con otras, que consiste en tragarse pequeñas piedras para que se almacenen, para que su alimento posteriormente pase por el buche, seguido del proventrículo para que sea digerido, y en la molleja sea triturado por las piedras que ingirió previamente. De ahí pasa al intestino, donde se absorbe la mayoría de los nutrientes, para ser excretado al final. Los huesos no proporcionan una cantidad adecuada de nutrientes, pero lo que es la médula, el tuétano y la carne que llegan a comer sí lo hacen. Son animales monógamos, realizando parejas reproductivas que se forman entrada a la madurez sexual, que comienza entre los 4 a los 5 años de edad, teniendo territorios muy amplios y siendo aves sedentarias que rara vez cambian de zona. Esta especie no presenta un dimorfismo sexual, la única diferencia es que las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Aunque algunos autores resaltan que sí se pueden sexar a partir de la esclerótica, debido a que en época de celo esta puede variar su color, pero no creo que sea tan fácil y efectivo. Presentan una estacionalidad reproductiva que comienza en los meses de septiembre a octubre, donde comenzará un cortejo muy singular, donde ambos se sujetan de las garras en pleno vuelo y dejándose caer al abismo mientras se sujetan, para soltarse en el momento justo. Hablando de relaciones extremas.
realizan un nido en los barrancos de las montañas con palos que cubren de material animal, que llegan a medir 2 metros de diámetro y 1 de profundidad. La madre ovoposita 2 huevos, en extraordinarias ocasiones 3, en los meses de diciembre a marzo, que incubará durante 53 a 60 días, donde ambos padres se turnan para la incubación de los huevos durante este periodo, para posteriormente nacer. Aunque ambos padres se encarguen de alimentarlos y cuidarlos, no evitan que el polluelo más grande y fuerte mate al otro, como ocurre con otras especies. Sí, nadie dijo que la naturaleza fuera bonita ni justa. Pero independientemente a esto, cuidarán a su cría durante un periodo de aprendizaje de 95 a 247 días, para que después abandone el nido, donde tienen un promedio de vida de 21 años en vida silvestre y en cautiverio 45. Un rango muy amplio, y esto se debe principalmente a los problemas que presentan en vida silvestre, donde la mayoría sí los ocasiona el ser humano. Esta especie se encuentra en el rango de casi amenazado, pero esto a nivel mundial, porque en Europa está en grave peligro de extinción por varios motivos. Un alto porcentaje de estas aves que murieron fue por envenenamiento, ya sea por plaguicidas o por consumir carne contaminada con plomo. El mismo problema presentan el cóndor andino y el cóndor californiano, y desencadenan los mismos problemas. Otros son el tendido eléctrico, ya sea que se electrocuten con este al pararse en los cables de alta tensión, o al colisionar con estos al no poder verlos al volar, o que sean arrojados por las ráfagas de viento. Cosa que ocurre con muchas aves, y es una condición muy severa. Una medida sería cubrir los cables eléctricos con algún plástico que sea muy llamativo, muy brillante, como podría ser color naranja fosforescente, para así aislarlo de la electricidad y no se electrocuten y puedan verlos al volar. Cosas que en su mayoría han mermado su población, hasta el punto de estar casi extinto en algunas regiones de Europa. Pero existe una creencia que ha ocasionado que se case al quebrantahuesos de forma indiscriminada. A esta ave se le atribuye una conducta que no realiza, pero ha sido inevitable que se diga y se propague, la cual consiste que cuenta con una costumbre de secuestrar niños o corderos para después dejarlos caer y alimentarse de ellos. Cosa que no hace por varios motivos. El principal es su dieta, son principalmente osteófagos, por lo que rara vez atacan animales vivos para alimentarse, o siquiera para defenderse, ya que si se sienten amenazados simplemente volarán. Otra es que sus garras, aunque parezcan fuertes, no lo son, y solamente las utilizan para caminarse, pararse, y en algunas ocasiones sujetar algún hueso. Entonces, ¿de dónde viene tanto temor a este animal? Esto se debe principalmente a su tamaño. Algunas águilas tienen la capacidad de atacar a corderos y llevárselos, o empujar a cabras de los barrancos, o inclusive algunas águilas les da por darle un zape a un oso grizzly, o llegando al extremo de atacar a una persona. Cosas, sobre todo las últimas, que son raras, muy raras de que se presenten. De hecho, evitan acercarse a las personas, pero aún así, cuando tienen hambre, sí se llegan a abalanzar sobre de ellas. Pero esta reputación se ha trasladado al quebrantahuesos, y cuando se les ve sobrevolando a las cercanías, les disparen por el temor de que se lleven a los niños. Miren, si tienen mucho miedo o llegan a ver un quebrantahuesos en el aire, lo más probable es que no pase nada. Pero si aún así te genera cierto temor este animal, lo que puedes hacer o es resguardarte o poner una bandera para que el movimiento al ondear espante a este animal. Pero con los avances científicos, el estudio de esta ave y la difusión de la información que engloba este vertebrado dan una gran importancia para que se siga conservando. A partir de que se monitorea, se cría para comenzar a restablecer su población, pero si no se comienza a tomar medidas para restablecer su entorno permitiendo el progreso y el hábitat al mismo tiempo, esta ave pronto desaparecerá de Europa. El quebrantahuesos, con un nombre intimidante y con hábitos alimenticios bastante interesantes, pero que ayuda a limpiar completamente los parajes de cadáveres, que por cuestiones humanas se está desapareciendo de estas regiones. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandando un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue: ¿tú crees que los lemmings se suiciden? Y se encontraba en el minuto 5:46. Y fue respondida por Iván y Emerick. Muchas felicidades. E invito a los demás a participar. Lo más probable es que aparezcan también en el próximo video.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este trabajo y sobre todo estas especies que presentan mitos que mucha gente cree. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de recordarles que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!